Planteamos los dos compañeros únicos que estábamos aquí en el mes de agosto, Luz y Chimo, que está abajo, empezar el curso y cómo lo hacíamos. Entonces nos pusimos en contacto con el compañero Ramón y bueno, pues decidimos pues hacer una conferencia coloquio sobre temas que consideramos de mucha actualidad en estos momentos y bueno, pues nuestro objetivo es que en la exposición vamos a ser muy breves. Nuestro objetivo fundamentalmente va a ser que se abra un debate en profundidad, fundamentalmente pues para que le demos o sepamos más o menos una orientación o qué es lo que queremos. Evidentemente esto lo organiza como sabéis, una comisión del 15M, qué es lo que queremos. Porque bueno, a mí me sorprende a veces, el 15M para mí vale mucho, pero yo le veo en algún momento, si se puede decir una laguna muy inconveniente, es que hay mucha gente que no quiere este tipo de sociedad en la que estamos, está en contra de ella, pero la verdad es que no tiene una alternativa, no tiene una visión de futuro, de qué tipo de sociedad alternativa. Y claro, eso es, en un momento determinado entendemos que es bastante peligroso. Uno de los motivos fundamentales de esta conferencia y otra que posiblemente vamos a hacer es eso, o sea, llegar a mentes que sean mentes críticas y que, bueno, en la medida que podamos, pues proyectemos una sociedad más justa, menos mala de la que tenemos, y para eso pues entendemos que los debates, las conferencias y los coloquios pueden ser muy importantes. No tengo nada más que decir. Una vez que Ramón haya terminado la introducción, bueno, lo que tiene que realizar, se le dirá un turno de palabras y ahí sí que os pido, les ruego por favor que participemos mucho, que es lo que más valoro de todo. Y a partir de ahí, Ramón, fundador. Buenas tardes a todos. Espero que lo que os planteo sea el interés general y que de alguna manera se cubran las expectativas cuando se planteó el tema. Hablar de pensiones, la reforma de las pensiones, puede ser una cosa muy aburrida, traumática para la gente que se le prorroga la jubilación y desagradable, ¿no? Entonces yo, hablando con Gregorio, le planteé que sería interesante plantearlo en un contexto, en el contexto que tiene la prestación de la jubilación como uno de los pilares del estado de bienestar. Claro, ¿qué es el estado de bienestar? ¿De dónde viene el estado de bienestar? ¿Cómo surge la necesidad de tener una cobertura social, no solamente de jubilación, sino sanitaria, educativa, asistencial, para poder entender cómo la seguridad social ha ido evolucionando de la misma manera que ha ido evolucionando el concepto de estado de bienestar. Yo he sido el primer sorprendido cuando he empezado a ver qué es el estado de bienestar. Y el estado de bienestar nace después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estados se plantean dar una cobertura social a los ciudadanos por el mero hecho de estar en un estado democrático, un estado social que quiere redistribuir la riqueza, pero partiendo de dos premisas. Que es el capitalismo, el estado que se instaura después de la guerra, son estados que se basan en la propiedad privada, no es un estado social, y empieza propugnando la propia derecha de esos estados. Anteriormente habían habido intentos, tanto en Inglaterra como en Alemania, sobre todo
todo con la política de Bismarck, de introducir protección a los trabajadores, empezando por el tema de los accidentes de trabajo, empieza a surgir una cobertura por ahí. Y eso toma fuerza a partir de los años 45, 46, empieza a constituirse en todos los estados una legislación específica que protege a los trabajadores y a la población en general que no tiene acceso pues, a un capital o no forma parte de las capas autosuficientes que no necesitan acudir al médico del ambulatorio porque tienen su propiedad mutua. La derecha económica, la derecha social que crea un Estado paternalista para que los trabajadores y la gente que no lleve a un nivel de renta pues tenga una calidad de vida. Esto contrasta con los movimientos obreros de la época, fundamentalmente aglutinados en torno a los sindicatos de clase con la idea marxista de que la sociedad está dividida en clases que son contradictorias y que hay una lucha de clases. Por lo tanto, existen partidos comunistas, socialistas, que en su programa está el cambio de sociedad, y sindicatos que mantienen la estructura de clase como defensa y como lucha contra la otra clase. El estado de bienestar no tiene nada que ver con estos movimientos, con el movimiento obrero, ni el de inspiración comunista, marxista, ni anarquista. Por lo tanto, forma parte de la propia estructura de poder que tiene miedo que esas ideas revolucionarias de alguna aprendan y venga otra vez el 19 como ocurrió en Rusia con la revolución de los soviets. El miedo a la revolución soviética, de los soviets, refuerza la idea en la burguesía de Europa de dar una cobertura para evitar que esa revolución prenda más allá de lo que es los países del área de la revolución soviética, que después se extendió con la Segunda Guerra Mundial, con el Tratado de Yalta, donde habían países que no se había producido la revolución, pero formaron parte de esa revolución. La revolución soviética degeneró en un Estado soviético, la URSS, y ese modelo pues cada vez se quedó más enquistado dentro de lo que era la Unión Soviética, y la Europa pues tenía un progreso, un desarrollo y todo funcionaba perfectamente hasta que se produce la caída, primero la degradación del Estado soviético, que ya no es un foco de referencia del movimiento obrero europeo, mientras la revolución soviética era un foco internacionalista de extensión de la revolución. Europa estaba a la defensiva, creando estructuras que hoy llamamos el estado de bienestar. Entonces, cuando hoy estamos defendiendo el estado de bienestar, estamos defendiendo unas cosas que no fueron fruto de una revolución o de una lucha de clases, sino que fueron mantenidas por ese temor a que esa revolución fuera más allá de lo que es asistencia sanitaria, educación, cobertura social, comedores sociales y cosas así. Entonces, cuando el Estado, en la URSS, se termina, cae el muro de Berlín, el capitalismo se convierte en una economía global mundial. No existe oposición, es decir, no hay ningún país que propugna la revolución. Quedan ejemplos muy marginales como puede ser Cuba. La China entra a formar parte de la estructura capitalista en cuanto a lo económico, y en cuanto a lo ideológico político es una dictadura de una burocracia, como se convirtió la URSS en su última etapa, con una degradación de las condiciones de trabajo para los propios trabajadores mucho peor
que las que tenemos aquí. Por lo tanto, el capitalismo ya no tiene ningún freno, no tiene ninguna oposición. Si recordáis, el Partido Comunista francés era muy fuerte, el italiano muy fuerte, el español en la dictadura también, y en la transición también, llegó a tener un potencial muy importante, en Portugal también, en Grecia. Todo eso se ha ido abajo. Hoy son partidos prácticamente minoritarios. Los partidos socialistas empezaron a quitar el marxismo, lo cual quiere decir que ya no propugnaban la transformación social hace ya bastante, 5 años, o cuando el Congreso de Solemnes del Partido Socialista Español en Francia, donde salió Felipe González, que ya quitaron el marxismo como filosofía de transformación de la sociedad. Entonces los partidos socialistas se convierten en puros gestores del estado de bienestar, administradores al servicio del capital, y el capitalismo se convierte en una organización mundial donde los estados y los gobiernos de una manera progresiva van perdiendo poder. La pérdida de poder de los estados y del conjunto de estados va en beneficio de la élite económica mundial. Se empieza a desarrollar una economía muy rápida donde hay una gran concentración en todos los sectores. En el sector de la energía y las materias primas, a sangre y fuego se mantiene con las guerras que aún estamos viviendo, la última Libia. Es decir, son guerras y se ocasiona la matanza de civiles, porque los que sufren los bombardeos es la población civil, para mantener el monopolio de las materias primas y de la energía. La agricultura con los productos transgénicos, la Monsanto y todas estas empresas están concentrando toda la economía agrícola, haciéndola dependiente de unas patentes y dejando pues que lo que germina por sí mismo y se puede cultivar a través de la tierra sea una cosa marginal y que no forme parte ya de nuestra economía. El que quiera plantar tomates tendrá que comprar la semilla a la Monsanto. El que quiera cualquier producto ya está dependiendo de una manera brutal. Por eso se producen esas diferencias entre lo que se paga en el campo y lo que se paga en la distribución, porque también las fuentes de distribución se han ido concentrando, pero no a nivel nacional, sino a nivel transnacional. Es decir, comemos en Navidad cerezas, comemos prácticamente todo en todas las épocas del año, porque está todo ya en manos de la distribución internacional de 4 empresas, que son las que van distribuyendo y las que dan acceso. Entonces, esto es el triunfo de la economía por sí misma, la economía de mercado, los mercados, de esto que se está hablando ahora tanto y que nadie sabe lo que es y que parece que son muy malos. Efectivamente, muy malos porque son los que tienen el control del desarrollo mundial. Eso impacta en la legislación y obligan a los países a ir cambiando las leyes que habían de protección del pueblo, de protección de los ciudadanos, de protección de las capas más desfavorecidas. Entonces, el estado de bienestar, que nació en una época histórica y que tuvo su desarrollo, pues ha terminado. Creo que fue Felipe González, no hace mucho, ha dicho que ha cambiado todo y que tenemos que cambiar porque esto ya no tiene que ver nada con lo anterior. Claro, ya la Endesa y todas las empresas que está este señor pues son las que dominan el mundo y las que dictan las leyes. Los parlamentos legislan a golpe de orden y el estado de bienestar, lo que queda del estado de bienestar se ha convertido en un mero obstáculo para el desarrollo del sistema capitalista. Cuando se hizo la Ley General de Seguridad Social,
que se racionalizó la estructura, la gestión, y no tenía nada que ver con la destrucción de la propia seguridad social, sino fue una reforma técnica que hacía falta acercar las cotizaciones a la realidad, a la propia evolución de la sociedad. La siguiente, conforme se va ampliando los años para poder acceder a la pensión y para su cálculo, se va poniendo más difícil. Pero, bajo mi punto de vista, la seguridad social estaba cumpliendo una cobertura que podía ser válida para una gran parte de los trabajadores del país. ¿Por qué? Porque la pensión máxima que hay ahora y que había antes sigue siendo una pensión que da para vivir, que tú no necesitas un plan complementario de pensiones. Las reformas que ya se han hecho últimamente, no las anteriores, vienen dictadas directamente del poder económico, que es transnacional, que está fuera de este país y de Francia y de todos los países, para que esa seguridad social se quede a un nivel marginal. Y ya no solamente son los planes de pensiones, que es una ruina los que hacen los bancos, porque como son los que mandan, los que dicen lo que valen las cosas, tú estás poniendo dinero y al cabo de los años tienes menos dinero que empezaste. ¿Y esto cómo puede ser? Es decir, ahora quieren la idea del seguro, lo americano puro y duro. Usted asegúrese la cobertura de sanidad cuando no tenga una empresa que le pague su seguridad social. Asegúrese una renta con el seguro. Esa es la idea final de la economía de mercado. Claro, si las cotizaciones sociales dan una pensión suficiente para vivir, nadie se va a un banco que después le pagará o no le pagará. Por lo tanto, hoy se está convirtiendo los restos que quedan del estado de bienestar como un obstáculo. El techo de gasto que se va a cambiar para que el Estado no se pueda endeudar va a limitar la capacidad del Estado de poder generar políticas sociales. Las prestaciones que no dependen de la cotización a la seguridad social, las no contributivas, llamadas así, van a estar muy limitadas. ¿Por qué? Porque si no hay dinero de los impuestos, no se va a poder. Con lo cual, la diferencia entre los ciudadanos va a ser cada vez mayor, debido a este desarrollo del sistema capitalista que nos está llevando a una monopolización y yo diría que a una eliminación del pequeño comercio, la pequeña industria. Si os dais cuenta, lo que está triunfando son las franquicias. Ahora lo último que está habiendo son heladerías de yogures y cosas de estas, que todos son franquicias. Es decir, y surge y la gente va, porque hay un marketing, porque hay una inversión, porque hay tal. ¿Qué pasa? Que los demás comercios que son artesanales, que se lo hacen de la base, cada vez hay menos. ¿Por qué? Porque no hay mercado. Igual que se elimina el pequeño comercio, se elimina el pequeño taller. ¿Qué taller funciona? El que trabaja para la Ford. Pero es que esos prácticamente son unos asalariados. Los autónomos que trabajan para la Ford desde fuera pueden tener condiciones más precarias aún que los propios trabajadores de Ford. La gran distribución a nivel alimentaria ha eliminado todas las tiendas de barrio. Entonces, el mercado, el desarrollo económico exige una depuración de todo lo que hay por ahí, porque se lo come todo, es omnívoro, se lo traga todo. La reforma actual aún garantiza un nivel de subsistencia bastante bueno, pero
hay una cosa que se habla muy poquito de la reforma de las pensiones, y es que cada 10 años se va a revisar la edad de jubilación y se va a revisar el propio sistema. De todas maneras, aunque no digan de cada 10 años, la Constitución era inamovible, no se podía cambiar, era dificilísimo, y en una noche se juntan dos personas y por orden de arriba y te cambian toda la Constitución. Por lo tanto, no tenemos ninguna seguridad de que lo que están diciendo hoy se cumpla mañana. Pero ya van adelantando lo que de una manera sutil lo van dejando. Las prestaciones a las personas dependientes, a los colectivos marginados, a los emigrantes, cada vez son más reducidas. No puede ser, primero los nacionales, se fomenta el racismo. ¿Por qué? Porque esa cobertura que se da ya se quiere eliminar, se está continuamente intentando reducir. Por una parte provocan la miseria en los países que tienen materias primas, como es África, que vienen los emigrantes con pateras, porque allí no hay ni industria, no hay manera de poder vivir, y aquí no se les mantiene en guetos, se les encierra, se les devuelve. Entonces, claro, estas contradicciones que están habiendo, y a través de esas contradicciones se ve un camino, y el camino es la gobernanza mundial a través de los poderes económicos. El aumentar progresivamente la edad de jubilación, a los que nos pilla en puertas de la jubilación, como en mi caso, pues prácticamente no me afecta. No me afecta ahora, pero en la medida que a través de decretos dejen las pensiones despuntadas por arriba, puedo alcanzar una pensión de 2.000 euros. Pero como empiecen a bajar, como ya lo han hecho, congelando las pensiones, habiendo una ley que no lo permitía, pues pueden hacer lo mismo. Y esos 2.000 euros, cuando vayas a necesitar una residencia o lo que sea, te cueste bastante más tu mantenimiento que lo que estás cobrando. Con lo cual, de momento, parece que yo me salvo, pero aquí no se salva nadie. Porque la capacidad que tienen de ir recortando es tan grande y es tan inmediata que lo que hoy es bueno, mañana es horrible y pasado mañana se va a mejorar. Entonces, por eso quería decir que el estado de bienestar es un obstáculo. Eso sería la conclusión que yo quería llegar. Es un obstáculo a la gobernanza mundial del capital, de los bancos, de las grandes empresas, de las farmacéuticas, que ya tienen un nivel de concentración monopolístico tan importante que eliminan la libre competencia. Eso es un mito. Nadie puede competir con la Fiat ni con ninguna empresa de coches. A ver quién se le ocurre hacer algo, ¿no? Es imposible. Con las energías renovables, las empresas están monopolizando todos los sectores de la producción y están llevando a la población a la dependencia diaria y absoluta. Es decir, no quieren que tengamos una seguridad social. Seguridad social quiere decir que yo confío que mañana no me voy a ver tirado en la calle. Y eso, el Estado, o la política que se está desarrollando a través de sus hechos diarios, nos están llevando a pensar de que ni tan siquiera Europa va a estar a salvo, que ni tan siquiera nos va a valer ser racistas y decir que trabajen los negros y que no vengan y que tal, porque no, en el cálculo de la pensión y la ampliación a los 37 años para tener el 100%, pues eso
también va a afectar fundamentalmente a los que están ahora, que no pueden acceder al mercado de trabajo, que nunca van a llegar a esos años para poder cotizar. Es decir, el problema es ese. Y antes me han dado una idea, de decir, contributivo. Contributivo, estamos contribuyendo al sistema, pagando impuestos desde que nacemos. Entonces, eso de estos contributivos, lo otro no es contributivo, que cada uno tenga la pensión según ha pagado, aquí estamos pagando todos en el agua, en la luz, en la comida, impuestos al Estado, directos, a través del IRPF, por lo tanto, lo que es menos que podríamos exigir es que no se nos parcele de esta manera y se fragmente para rebajar ese estado de bienestar. Sí, quería preguntar, lo que has dicho que China, igual que la URSS en su última etapa, convirtió su estructura económica en capitalismo y su política en un fascismo burocrático. ¿Eso por qué? No he dicho fascismo, he dicho dictadura o burocracia. O sea, porque sucede siempre, o sea, es algo congénito del socialismo, bueno, del marxismo aplicado a la política, ¿no? Vamos a ver. Tanto China como lo primero fue la revolución soviética, con la revolución de octubre, fue una revolución con mucho campesinado y poca estructura industrial, y estuvo muy dirigida a través de unas élites que, a través del Comité Central del Partido Comunista Ruso o soviético, se crearon los soviets. Entonces, eso evolucionó para protegerse, sobre todo porque las potencias occidentales estaban hostigando. Es decir, enseguida vino después del Tratado de Yalta, que se reparten en el mundo las dos potencias vencedoras, la capitalista y la comunista, a partir de ahí viene la Guerra Fría. La Guerra Fría es un acoso a la Revolución Soviética. La Revolución Soviética se tiene que defender, tiene que dedicar recursos a la industria armamentística, tener un ejército impresionante, aplastar revoluciones contra las revoluciones blancas que habían dentro de la propia Unión Soviética. Tenía media Asia, todos los países, Uzbekistán, hasta incluso Afganistán, rayando China, son territorios inmensos. Entonces eso evoluciona en una burocracia que se convierte en una clase social, que gobierna en nombre del interés del pueblo, de los trabajadores, y progresivamente va deteriorándose y se va apartando de lo que podría ser la filosofía o la ideología marxista. China viene más tarde y la revolución de Mao corrige haciendo una revolución cultural, pero también el nivel de desarrollo de China era muy precario, muy rural. Se consiguen objetivos muy importantes, como es que la población tenga alimento y no muera de hambre, pero los siguientes pasos han degenerado en un sistema que es económicamente capitalista, y políticamente hay un partido llamado comunista, que no tiene nada de comunista, que es el que mantiene el control férreo y ocasiona una gran miseria dentro de los propios trabajadores. Entonces, claro, allí hay unas contradicciones muy fuertes dentro de lo que es China. Cuando, creo que fue Deng Xiaoping, dijo: el hacerse rico no es malo, la codicia es buena. Estamos entrando en la base del sistema capitalista, que se basa en la codicia y en la riqueza. Entonces son dos revoluciones que han dejado de ser, y claro, se han hundido, ya no han dejado espacio al capitalismo occidental para el desarrollo. ¿Se debe entonces a que la población no estaba preparada para la revolución? Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Es decir, las revoluciones, o la gente participa, como yo pondría la Revolución Española, la guerra española, o el levantamiento, que
en las trincheras se llevaban libros y se estaba con el fusil y con el libro y había un debate político y la revolución fue aplastada. Cuando se aplastó la revolución se perdió la guerra. Es que yo recuerdo que cuando cayó el muro de Berlín y allí toda la gente chillaba de alegría y buscaba piedras para llevarse, yo lloraba porque veía venir lo que ahora está ocurriendo. Pero ya, dejando esto, ahora yo me pregunto, la situación la ha explicado perfectamente, es la que hay. ¿Cómo el pueblo, cómo los trabajadores, el pueblo en general, va a poder hacer frente a este capitalismo atroz que nos va a avasallar en todo? Yo creo que es en lo que hay que trabajar, en lo que hay que enfocar concretamente la situación que tenemos. Y bueno, tanto con la gente joven, como aquí ya hay algunos, que habrá que explicarles muchas cosas de las que están diciendo, ¿no? Y demás, cómo podemos montar para hacerle cara a esto, porque ya no es solamente aquí en España. Yo recuerdo, y tú también recordarás, años atrás, que para poderlo poner a funcionar aquí dentro de España, lo que nos costaba. Pero es que ahora ya no es dentro de España, ahora es Europa entera y prácticamente el mundo. Y estamos totalmente desperdigados en todos los países. No sé, yo lo que espero es algo, cómo se va a hacer, cómo vamos a llegar a unificar criterios, porque la sociedad de izquierda, la sociedad trabajadora, yo pienso que la ideología no la ha perdido. ¿Cómo llegar a eso? ¿Cómo llegar a funcionar conjuntamente? Sería la pregunta que yo me hago. Claro, eso te respondo. Carlos Marx en el 18 Brumario dijo: hay que crear las condiciones en el pueblo para que sea imposible volver atrás. Eso es un objetivo, pues, que yo pienso que se puede, que por donde se debe de llegar ahí, que las condiciones materiales impidan volver atrás otra vez al sistema de explotación y de dictadura del poder económico. Es decir, ¿a través de qué? De los movimientos sociales. No hay más. El movimiento 15M es una cosa que tiene mucho que decir, que promete muy bien, pero para mí va en ese sentido. A mí me han llamado de ese, claro, no voy a decirlo, si no, no estaría aquí. Si me hubieran llamado de otro sitio, no hubiera ido. Entonces, si me llaman del movimiento 15M para aportar lo que sé y lo que pueda saber, por dinamizar, por dar un poco de perspectiva histórica, pues ahí encauzo mi fuerza, porque creo que estos movimientos fuertes, que como tales son contradictorios y hay que admitirlo y asumirlo con naturalidad, porque son fuertes. Tú no convocas 80.000 personas en la calle y todos están por una idea, la que sea. Hay de 40.000 ideas. Pero bueno, lo importante es salir y decir: no nos representa. El parlamentarismo que está funcionando es un asco. No sé lo que quiero, pero bueno, eso ya sé que no lo quiero. En ese sentido, ni hay que tener prisa, ni hay que querer encasillar los movimientos sociales que nacen. Lo que hay es que alimentarlos y potenciarlos, para que dentro de su pluralidad, conforme se van dando, se van creando. Esa es lo que yo puedo decir. De los 25 años de cotización, ¿cuándo se aplica? Si se aplica paulatinamente como lo otro, o se aplica inmediatamente. La otra era si a la gente los contratos que se hacen ahora de relevo van a seguir funcionando o no. Pero la gente que se jubila de la Ford o de Eléctrica, de Barcaja o de Renault o del Corte Inglés, el contrato de relevo que entra otra persona, se sigue en vigor esa ley y se va a poder seguir en el personal en esas condiciones. Y la tercera era la introducción progresiva del tema de la jubilación a los 27 años. Sí, eso también sí va a hacer progresivamente en la prejubilación a los 61, 62, 63, si también se va a introducir o se introduce de golpe. Esas son las tres preguntas concretas que quería hacer. Y después la intervención mía a nivel general,
Yo solamente recordaría un dato, y es que en el año 75-80 en España había muchas organizaciones y mucho movimiento social. Había muchos sindicatos, había muchas organizaciones a nivel de barrio, y muchas AMPAs, y había un movimiento social amplio y fuerte. Y tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista, el PP entonces no existía, la Alianza Popular y el CD, se dedicaron a boicotearlo y a dinamizarlo, y lo cerraron completamente. Porque tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista entendían que esas organizaciones, en la medida en que les hacían la puñeta, en los ayuntamientos, en los pueblos, en los barrios, no les servían. En la medida en que eran organizaciones suyas, sí. Después el Partido Comunista se dio cuenta de que al deshacerlas, estas organizaciones, cuando la derecha ganó, le hacían falta para luchar, que era la que luchaba, intentó otra vez dinamizarla. Pero yo os planteo una cuestión que creo que es importante, y es en todos los ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos de este estado, se financia antes, con mucho más dinero, a una comisión festiva del santo de no sé qué, a una falla de no sé qué, es decir, a Sálvame de Luce, a todas este tipo de estructuras que lo que hacen es que la gente no piense, se financia mucho más que otras estructuras como son las AMPAs, o son las asociaciones de vecinos, o son gente comprometida, fundaciones, etcétera, que en cierta forma dentro del entramado social tienen interés por consolidar. Para mí, la alternativa, al margen de la estructura, esto creo que es importante, es decir, que haya una estructura a nivel global que potencie esto, lo más importante es que se desarrollen a nivel de base los movimientos y que se consoliden a nivel de base. Si no existen los movimientos a nivel de base, si no se desarrollan a nivel vecinal, a nivel de las escuelas, a todos los niveles, estructuras organizativas sólidas, que más o menos mantengan unos criterios de transformación de la sociedad, lo demás tiene menos importancia, porque lo que está claro es que al final el sistema los va engullendo, el PSOE ya lo ha engullido, ya es una fuerza más de continuación del propio sistema. El PC está prácticamente derecho, Izquierda Unida queda algo, afortunadamente, por lo menos intentan cambiar las formas, por lo que hemos entendido, y bueno, algo parece que hay por ahí, pero si a nivel de base no hay una estructura importante, organizativa, lo demás sí que pasa. Yo la crisis es un cachondeo, ¿no? La crisis está más clara que el agua. Estos señores no planifican absolutamente nada. No hay un Estado que planifique, las multinacionales no planifican. No planifican las necesidades de la población, lo que planifican son sus beneficios. Entonces llega un momento que en España hay 800.000 viviendas sin vender y la construcción se va a tomar por culo. ¿Cómo no se va a ir? Si lo que han hecho ha sido hacer viviendas y viviendas para ganar dinero, y llega un momento en que hay una superoferta y la demanda es inferior, por lo tanto desaparece prácticamente la posibilidad de negocio. ¿Y quién lo paga? Pues la mayoría de los trabajadores que están trabajando en la construcción, que es en este país donde fundamentalmente se ha inflado el paro en más de 2 millones. Entonces, hay una crisis importante, pero es una crisis de demasiada oferta. Y ahora está la crisis de demasiada oferta de dinero, de capital, que también la hay, y que lógicamente tienen que volver a controlar porque se les está yendo de las manos. Entonces, ¿a quién quieren controlar? A los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, al Estado, a la deuda pública. A la deuda privada se absurda. Entonces quieren controlar todas aquellas deudas que puedan financiar servicios sociales. Y ahí está la reforma que ha hecho de la Constitución para poner un límite a la deuda pública, que lo que hace es que haya menos recursos para poder hacer actividades de tipo social. Bueno, yo lo veo por ahí, vamos, porque no sé ni idea. En el 2027 acaba la reforma. 2027 se va aumentando. En el 2013 se aumentan 3 meses, en el 2014 6, en el 2015 9, en el 2016 se llega ya a los 36 meses, es un mes más, en el 2017 3 meses, se va hasta que llega al 2020. En el 2027 ya entra plenamente la edad de jubilación a los 67 años. Después, a los 15 años cotizados, se tiene derecho al 50% y va aumentando un 2% los primeros años y después un 3%. Entonces también hay una escala que no es proporcional. En los primeros años tú cotizas 16 años y tienes un 52. Así, un 2, un 2, un 2, y después en los últimos años te sube un 3. Pero lo van poniendo
difícil decirlo, todas las reformas van arañando de aquí, de allá, de aquí, de allá. En los contratos, en la jubilación parcial, la han endurecido, los requisitos ya son más difíciles de alcanzar. Y además se tiene que cotizar la seguridad social, la empresa. Claro, ahora era un chollo. Las empresas que tenían 4 o 5 muy mayores y estaban de baja, y que si la espalda, que si la rodilla, que si no sé qué, le decías, oiga, ¿a usted no le interesa jubilarse parcialmente, yo como otro y tal? Como la empresa no paga nada, el otro cobra la pensión al 100% y al final se la revaloriza cuando llega la de 65 años, pues claro, que se han dado cuenta que, bueno, han hecho una limpieza de empresa desde los 61 a los 64, se ha ido un montón de gente. La gente de la avenida del cine, los que estaban en régimen general y podían acceder a eso, porque se han jubilado antes, trabajaban 2 meses, mes y medio al año. Ahora eso lo han endurecido, y con el hándicap de que la empresa ya paga. Y entonces cuando la empresa paga dice, no, yo ya no te lo concedo, porque yo no voy a pagar 2 seguridades sociales. Entonces, eso por una parte. Y para acceder a la jubilación anticipada, necesariamente tienes que ir de desempleo. Por lo tanto, para ir de desempleo, o eres desempleado de verdad, o hay un plan de reestructuración. No puedes ir, tú no te puedes jubilar a los 62 años si tienes un empleo. Tú te das de baja en la empresa y jubilación anticipada. No puedes. A no ser de que vengas de los seguros sociales unificados que hayas cotizado antes del 1 de enero del 67, que se respeta ese derecho. Casualmente creo que eso no lo han llegado. Pero todos los que no hemos cotizado antes del 67 ya no podemos acceder, o ya no se puede acceder a la jubilación anticipada perdiendo un 8%, que era antes un 8%. Ahora es el 6% porque vienes de un desempleo, tanto por despido, por amortización de puesto de trabajo o por expediente de regulación de empleo. El expediente de regulación de empleo lo financia el INEM, la Seguridad Social y la empresa. Y eso ya, lo último que han sacado es que Telefónica y las empresas que tienen beneficios no puede ser un coste para el Estado, ni en desempleo, ni en exención de cotizaciones a través del gobierno.